Hola, buenas a todos y a todas. En este vídeo vamos a hacer un resumen del tema uno que se refiere a la igualdad de género. Vamos a empezar por hablar de los conceptos básicos. Un primer paso razonable después de décadas de hablar de igualdad de género a través de los medios de comunicación es empezar por los conceptos básicos para partir de un conocimiento homogéneo en materia de género. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de sexo o hablamos de género? Al hablar de sexo nos referimos a los elementos que constituyen las diferencias entre machos y hembras. En las personas se refiere a las diferencias biológicas, anatómicas y fisiológicas entre hombres y mujeres que hacen posible la reproducción. Son universales y coinciden en todo tiempo y cultura. Al hablar de género, nos referimos a la construcción cultural que hace una sociedad a partir de las diferencias biológicas. Mediante esta construcción se adquieren cultural y socialmente actitudes, roles sociales y actitudes diferenciadas para hombres y mujeres, atribuidas en función de su sexo biológico. A lo largo de nuestro proceso de socialización, según seamos hombres o mujeres, aprendemos y ponemos en práctica una serie de comportamientos aceptados como femeninos y masculinos, comportamientos que van a ser considerados como apropiados o no, favoreciendo nuestra inserción como miembros de la sociedad a la que pertenecemos o provocando reacciones adversas. Dichos comportamientos se conocen como roles de género y estaban directamente relacionados con el reparto de tareas entre hombres y mujeres. Otro de los criterios básicos para cuestionar los obstáculos a la igualdad entre hombres y mujeres en nuestra sociedad son los estereotipos de género, que hacen referencia a una serie de ideas impuestas, simplificadas, pero fuertemente asumidas sobre las características, actitudes y actitudes de las mujeres y los hombres, como señala acertadamente Nuria Varela. Se hacen verdades indiscutibles a la fuerza de repetirse. Cuando hablamos de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, estamos haciendo referencia a la necesidad de garantizar el acceso de los miembros de una sociedad, mujeres y hombres, a los bienes que dentro de la misma se generan, económicos, materiales, no materiales y otros bienes culturales. En el lado opuesto del concepto de igualdad tenemos la discriminación. Por discriminación entendemos dar un trato de inferioridad a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos y en este caso de sexo. Y por último tenemos el androcentrismo, que se refiere al orden simbólico en el que el hombre aparece como sujeto, mientras que la mujer queda relegada al papel de objeto. Ahora vamos a hablar de igualdad real e igualdad legal. Aunque los estados democráticos reconocen la igualdad de todas las personas ante la ley, hace falta que se produzcan además cambios sociales y estructurales que hagan de este tipo constitucional una igualdad real y efectiva. Debido a los valores sociales y culturales, sigue existiendo una gran diferencia entre la igualdad legal y la igualdad real. Tenemos una igualdad efectiva o real, entendiéndola como un tratamiento equivalente para hombres y mujeres, independientemente de su sexo. Por otro lado, la igualdad legal significa la prevención normativa de discriminar a alguien por razón de cualquier rasgo característico, en este caso sexo. La idea que subyace en torno al concepto de igualdad, entonces, es que la participación de hombres y mujeres en las diferentes esferas de la vida económica, política, social y en las distintas actividades como el empleo y la educación siguen sin realizarse hoy sobre una base de igualdad. El análisis de la realidad que muestra la desigual situación que viven mujeres y hombres y explica el papel subordinado que se les ha asignado tradicionalmente a las mujeres en este tipo de sociedad se enmarca en un modelo de interpretación denominado perspectiva de género. La puesta en práctica de estas ideas de este modelo se realiza mediante la aplicación del principio de igualdad de oportunidades. Para hacer frente a la problemática derivada de las desigualdades existentes entre hombres y mujeres, las instituciones públicas han desarrollado una serie de iniciativas políticas. Estas medidas se han denominado políticas de igualdad de oportunidades y han sido desarrolladas entre distintos organismos de ámbito internacional, estatal, autonómico y local. Podríamos definirlas, las políticas de igualdad, como las medidas políticas puestas en marcha para promover la plena integración entre hombres y mujeres en la vida pública y en la vida privada. Los planes de igualdad son uno de los instrumentos más conocidos que se utilizan en los organismos públicos para luchar contra la discriminación y las desigualdades. Los planes de igualdad, ya sean de carácter obligatorio o voluntario, constituyen un conjunto ordenado de medidas adoptadas después de realizar un diagnóstico de situación tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres y a eliminar la discriminación por razón de sexo. Para la consecución de los objetivos fijados, los planes de igualdad podrían contemplar, entre otras cosas, el acceso al empleo, a la cualificación profesional, la promoción y la formación, la conciliación laboral y familiar, la prevención del acoso sexual y las retribuciones. Los pasos para la elaboración de los planes de igualdad son los siguientes. Fase 1. Compromiso de la organización. Es necesario que la dirección se comprometa por escrito a integrar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en la empresa.
La fase 2, Comité de Igualdad. Construir el equipo de trabajo conformado por empleados en representación de los trabajadores y trabajadoras. Este será el Comité de Igualdad. Fase 3. Diagnóstico. El diagnóstico consiste en un análisis detallado de la situación sobre la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en la empresa, durante el cual se realizan sucesivamente actividades de recogida de información, de análisis, de debate interno y finalmente de formulación de propuestas que pueden integrarse en un plan de igualdad. En la fase 4 se programan esas actividades. En la fase 5 se implementan, supone la realización y ejecución de las acciones previstas en el plan de igualdad y por último se hace una evaluación de las mismas. La legislación en materia de igualdad, pues tenemos la siguiente. El artículo 14 de la Constitución española expone que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Con este artículo comienza nuestra legislación en materia de igualdad de oportunidades, implementada por tres grandes leyes. La Ley 39/1999 de conciliación de la vida laboral y familiar, la política de conciliación de la vida familiar y laboral a través de la Ley 39/1999 de 5 de noviembre supone el reconocimiento que no es posible la integración sociolaboral plena de las mujeres en un reparto de responsabilidades reales dentro del ámbito doméstico. La Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Esta ley actúa contra la violencia, discriminación, situaciones de desigualdad y relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres. Y por último, tenemos la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. La Ley para la igualdad efectiva de hombres y mujeres regula los principios de actuación de los poderes públicos ante el objetivo de la igualdad real y efectiva de hombres y mujeres en los sectores público y privado. Y hasta aquí el resumen del tema 1. Cualquier duda no dudéis en plantearla a través de la plataforma. Hasta pronto, nos vemos en otros vídeos. Un saludo.